currículum está con ustedes conocido. Soy abogado, me especializo en la materia electoral. Durante 10 años di clases de la materia y también de teoría general del Estado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Básicamente me he dedicado al ejercicio de mi profesión como abogado litigante. He litigado prácticamente ante todos los tribunales electorales en materia, bueno, ante todos los tribunales en materia electoral del país, tanto ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la Sala Regional Monterrey, Sala Superior, en diversos procesos electorales. Tengo una experiencia creo que acreditable en materia electoral y me presento ante ustedes con la aspiración de contender por esta magistratura que está vacante en el Estado de Aguascalientes, que de hecho tengo que decir que es la segunda magistratura que está vacante y además tengo que acusar pues con tristeza una crisis institucional que incluso ha vivido el propio tribunal en los últimos tiempos, donde creo que no es deseable que un tribunal tenga tanta notoriedad pública por escándalos al interior del tribunal, ¿sí? Que le quitan legitimidad frente a la sociedad y que es un tema que tiene que reivindicarse. Todas estas discusiones que en Aguascalientes se dieron, no vengo aquí por hacer una campaña negra, sino por hacer un diagnóstico crítico de lo que veo en ese tribunal y lo que yo quisiera aportar. Lo que hemos visto en Aguascalientes en los últimos tiempos al interior de este tribunal ha sido una vida interna muy desgastada, acusaciones recíprocas entre las magistraturas de todo tipo de acusaciones de violencia de género, de extorsión, temas que incluso llegaron aquí al Senado por violencia política de género, que todavía incluso siguen aquí subyúdice y que en Aguascalientes han tenido una repercusión que ha desgastado profundamente la imagen del tribunal. Y creo que es algo que se tiene que atender desde la ética profesional y además con la ética judicial, entendiendo que un tribunal para hacerlo tiene que parecerlo y tenemos que hablar con seriedad cuando hablamos de qué es lo que queremos hacer en una institución de impartición de justicia, porque requerimos que tenga legitimidad, porque solo cuando hay legitimidad, cuando la sociedad tiene la percepción de que se imparte justicia en forma y en fondo, es que los tribunales cumplen con la función que tienen encargada, que es resolver los conflictos, sí, conforme a derecho, sí, pero además de ser pedagógicos, dar la sensación, la imagen de que se está construyendo algo a partir del principio, la idea de justicia. ¿Sí? La idea de que se está resolviendo algo no conforme a intereses, no conforme a tráficos de influencia, sino conforme a derecho, haciendo mucha pedagogía de esto. Y en ese sentido, algo que yo pondría sobre la mesa, pues es la necesidad siempre de que en las sesiones públicas, que creo que es una feliz tradición de la judicatura mexicana, en los órganos colegiados, el tema de dar razones frente al público respecto de por qué se resuelve en un sentido o en otro. A mí me parece absurdo que luego transmitamos en viva determinadas deliberaciones solo para que alguna persona levante la mano y nunca justifique el por qué. Una cosa que yo pondría sobre la mesa sería siempre justificar las razones de mis posiciones, de mis votos, y además con argumentos que intenten ser pedagógicos, porque también uno de los grandes problemas que creo que tenemos en el ejercicio de la judicatura es que este lenguaje leguleyo que luego usamos los abogados y que podrá tener su justificación técnica, no tiene una transmisión pedagógica hacia la sociedad. Y es algo que creo que tenemos que reivindicar, hacer un esfuerzo por darle al derecho un sentido pedagógico que se transmita al conjunto de la sociedad, sobre todo en materia electoral, donde lo que se resuelven son conflictos políticos que importan al interés de decenas de miles de personas y que por lo tanto se tiene que articular con claridad cuáles son las razones que con base en los principios constitucionales, la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la independencia, la máxima publicidad y el conjunto del marco constitucional y convencional justifican la toma de una decisión y los hechos fácticos. Creo que siempre hay que tener mucha claridad en ese sentido. Creo que teniendo un adecuado perfil, tanto en lo técnico como en lo pedagógico, se puede lograr reivindicar estas figuras que luego han estado muy desgastadas. Todos hemos visto, es un tema público, lo que ha pasado en Sala Superior con los diferentes desencuentros entre las magistraturas, en los diversos tribunales, y es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Que independientemente de las diferencias que hay entre las magistraturas, pues las formas son importantes, el debate racional es importante, independientemente de que se pueda estar en mayoría o en minoría en una discusión, y no llevar este tipo de diferencias privadas o técnicas al escándalo público que solo desgasta a las instituciones, que quienes queremos tener el alto privilegio de poder integrarlas, pues tenemos la obligación de preservar y defender.
En ese sentido, pues esa sería una de las temáticas en las que yo orientaría mi participación y mi solicitud de poder acceder a este cargo en este momento, obviamente con la suficiencia técnica para el caso y teniendo siempre en cuenta que la materia electoral es una materia evolutiva. No me es desconocida que al día de hoy hay una reforma constitucional de que seguramente habrá alguna pregunta y les agradezco siempre el tiempo para poder atenderla. Si me permiten, yo sí quiero hacer una pregunta porque ha tocado temas sumamente sensibles. Por supuesto. Como juzgadores sabemos que si nos vamos a apartar de un criterio, de un precedente, ya sea incluso un criterio jurisprudencial o un precedente, la argumentación para separarnos de ese criterio o para modificar ese criterio, tiene que ser una argumentación reforzada. No podría ser de otra manera, porque las razones que nos llevan a modificar un criterio pues tienen que estar sólidamente sustentadas. En ese sentido, ¿qué opina usted de los criterios de repente antagónicos, no solamente que se separan del criterio, sino antagónicos, con lo que resuelven algunos magistrados electorales, sin dar siquiera una argumentación reforzada de por qué resuelven con un criterio, no solamente que modifican, sino que contrarían en ese precedente o en ese criterio jurisprudencial? Opino que eso pone en entredicho la legitimidad misma de la institución judicial. Opino que ese tipo de contradicciones son injustificables en un impartidor de justicia, porque lo que da a entender es la inclusión de criterios metajurídicos en la resolución jurisdiccional. Ese tema de resolver al contentillo de intereses particulares y peor aún en nuestra materia partidistas, pues naturalmente lo que indica o lo que subyace ahí o lo que parece indicar, pues es una hipocresía jurisdiccional. Yo resuelvo a contentillo según el caso concreto y aquí tenemos una perversidad que ahora sí, si me permite, prácticamente es de filosofía del derecho, porque el enfoque que hemos adoptado en México del derecho como argumentación, que yo lo entiendo en lo conceptual y me parece importante, pues también se presta mucho para esto, porque yo puedo argumentar lo que yo quiera en un sentido y en el otro, ¿sí? Y luego no tiene coherencia, y lo que queremos con el sistema de precedentes es que la jurisdicción tenga coherencia y previsibilidad, que la gente sepa qué es lo que se va a resolver en idénticas razones. ¿No cree que uno de los principios más importantes, porque el señor senador, ya le iba a decir magistrado, que el señor senador quiere hacer otra pregunta, pero no cree que uno de los principios más importantes dentro de la materia electoral es la certeza? Sí, y la legalidad, porque además la interpretación tiene que tener un anclaje racional al contenido de la ley. No podemos simplemente estar interpretando en abstracto principios que muchas veces ni siquiera están en la letra de la Constitución, sino que los interpreto, los tomo yo de algún criterio academicista, de algún libro, de algún autor que los manejó, los desarrollo y como retóricamente puedo construir algo que parezca muy bonito, perdóneme la expresión, pues con base en eso resuelvo. Oye, pero es que eso no es lo que dice la letra de la Constitución y la ley. Estás yendo más allá de lo que te establece la Constitución y aquí habría la discusión de que, oye, tú me estás imponiendo tu criterio particular, tu criterio moral por encima de la moral colectiva que está contenida en la Constitución. Y peor aún, probablemente inclinado por un criterio de orden político, lo cual habla de corrupción. Muchas gracias. El senador Álvarez Lima quiere hacerle una pregunta y no sé si el magistrado, el senador Luis David Ortiz otra, pero si no, con la pregunta del magistrado. Buenas tardes. Senador. Yo no soy abogado, entonces nunca podría ser magistrado. Soy solo senador. Es admirable para mí la vocación que usted tiene para el derecho, ¿no? Se ve que usted nació para ser abogado, ¿no? Le gusta su profesión y está usted metido totalmente en su profesión y en la argumentación jurídica, etcétera, ¿no? Sin embargo, para juzgar
se requiere algo más que ser un buen abogado. Yo creo que se requiere también ser una buena persona. Sí, claro. Entonces, ¿cuáles serían sus fortalezas y cuáles serían sus debilidades para que nosotros podamos analizar su caso, digamos, de manera integral? Mire, alabanza en boca propia es vituperio. En ese sentido, Pero sería aquí no, se- aquí no puede hablar con toda he sinceridad. tratado de ser Lo disculpamos. he tratado de ser una persona coherente. Incluso hago mucho análisis político en Aguascalientes. Ustedes podrán encontrar en medios de comunicación en el estado, están en internet incluso, participaciones y posicionamientos míos sobre diversos temas. Sí, algunos seguramente contrapuestos con la postura política que el partido mayoritario defiende aquí, y no los voy a negar. Yo trato de ser coherente con lo que pienso, igual para un lado o para el otro. ¿Sí? Eso es lo que yo podría intentar poner a su consideración, con independencia de las diferencias conceptuales, ideológicas, políticas que se podían tener en algún caso concreto. O sea, el tema es tratar de ser en el sentido coherente con la integridad intelectual que uno detenta y no tratar de venir a decir todo lo que una persona quiere escuchar. Yo creo que eso es de lo que se trata la honestidad intelectual. Puede haber diferencias ideológicas, políticas, de todo tipo, pero mientras uno trate de mantener la coherencia en el tiempo, pues creo que se puede hablar de ese componente de honestidad, que creo que es lo que define a las buenas personas. Y eso es lo que yo pondría en la mesa. No pienso ser incoherente con ninguna de las ideas, posiciones que yo haya sostenido en el tiempo, independientemente de que cuando se resuelve en derecho, no se resuelve con base en criterios personales. Se resuelve con base en el contenido de la Constitución, en el contenido de la ley. Siempre hay un margen de interpretación, claro está, pero es con base en lo que se establece en la ley. Y yo creo que la ética judicial parte de ahí, de entender que hay que siempre mantener obviamente las posiciones éticas, políticas o ideológicas personales, pero resolviendo con base en lo que dice la ley, incluso si yo no estoy de acuerdo a veces con el contenido expreso de alguna ley, porque la ley es la ética y la moral colectiva decantada por un proceso legislativo en un referente objetivo. Y eso yo creo que apegarnos y de entender bien esta diferencia entre la ética personal o la ideología personal y el deber de juzgar con base en lo que establece la ley y la Constitución, yo creo que es lo que hace un buen juzgador, en ese sentido de la ética personal. Mis debilidades. A ver, ese es más complicado. Digo, algunos le dirían que soy un poco arrogante, no lo sé, eso tendrían que juzgarlo a alguien más. Digo, eso es complejo. La vanidad humana siempre es un pecado, no voy a declararme exento de él, como cualquier persona que ha intentado superarse y estudiar, pero trataremos de siempre limitar eso en función de apegarse a los límites que impone la ética y el saber que cuando uno define en la acción jurisdiccional, no define desde el ego de querer dar el campanazo de crear un criterio novedoso que todo mundo aplauda por la corrección política, sino que uno resuelve con base en los derechos que están en juego de las personas que están ahí. Sí, ese es un tema, porque también muchos juzgadores tienden a este tema de que yo quiero dar el campanazo de inventarme esta figura jurisdiccional, e independientemente de que en el caso concreto sea una injusticia para una persona, ¿no? Porque otra vez estoy cayendo en el activismo judicial y demás, y ese tipo de cosas yo creo que hay que, aunque la vanidad es luego peligrosa, hay que limitarlo. Gracias. Quien resuelve con humildad lo hace mejor. Estoy de acuerdo, magistrado. A ver. Sí, no, yo comentario final. Me queda claro por qué quedó campeón nacional de debate del Instituto Nacional de la Juventud hace unos años. Lo felicito por su intervención y creo que aquí nos quedamos de debate político en el Instituto Mexicano de la Juventud en el 2016. Lo felicito y creo que quedamos ya satisfechos con su respuesta. Hacemos todo lo posible para ser, más que abogados, para ser buenas personas, que creo que es más importante en la casa, más que otra cosa. Honestas. Muchas gracias, senador. Gracias. Ministra. Gracias. Muchas gracias. Entonces, que pase la siguiente persona.